En un rincón sombrío de la historia criminal de Japón, el nombre de Tsutomu Miyazaki resuena con un eco escalofriante. Conocido como el monstruo de Saitama, su última jornada de libertad está marcada por una cadena de eventos perturbadores que sumieron a todo un país en el horror. La mente de Miyazaki, plagada de oscuridad, llevaba años gestando uno de los crímenes más atroces que Japón había visto en su historia. Y esa tarde, lo inimaginable finalmente sucedió. Las calles, el paisaje y la rutina cotidiana escondían un secreto siniestro, mientras las pistas dejadas por Miyazaki apenas susurraban la magnitud de lo que había ocurrido. Lo que parecía ser solo otro día en su vida retorcida, pronto se convirtió en un caso que sacudiría la moral y la sensibilidad de una nación. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Ada Alvarado, que me apoyó por vía PayPal. Muchísimas gracias, mi leyenda, por tu generosa donación. La recibo con enorme gratitud, deseando que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. Cuídate mucho y pasa un excelente día. También quiero agradecer a Janet Gonzaga Canto, que también me apoyó vía PayPal, así que mi leyenda, muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad me motiva mucho para seguir trabajando con ímpetu y vehemencia. Te deseo lo mejor del mundo. Espero que tu vida vaya de maravilla. Cuídate mucho, te envío un beso muy grande y un abrazo desde Colombia. Muchísimas gracias por ver mis videos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿consideras la enfermedad mental una razón justificable para matar a alguien? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El señor Tsutomu Miyazaki fue un hombre siniestro y de rasgos perturbadores, que aunque nació presuntamente como alguien normal, se fue degenerando con el pasar de los días, aislándose de las personas, víctima de maltratos e improperios, causados principalmente por sus manos, ya que padecía de una enfermedad degenerativa que las hacía parecer mucho más delgadas que las de las personas normales, algo que no dejaba en paz a sus pensamientos, ya que era constantemente el blanco de todas las bromas y los comentarios de las personas, quienes lo fueron excluyendo hasta la locura. Incluso él mismo se criticaba con mucha fuerza. Oriundo de Tokio, en Japón, Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto del año 1962. Desde el vientre de su madre, el bebé ya presentaba serias complicaciones de salud, deformaciones corporales en sus extremidades superiores, pues su nacimiento prematuro le ocasionó daños permanentes. Por ejemplo, que sus muñecas se fundieran con sus manos, lo que le impedía mover con normalidad sus manos, por lo que tenía que mover necesariamente todo su antebrazo para lograr agarrar cosas o realizar ciertas maniobras con sus manos en la mayoría de actividades. El señor Tsutomu Miyazaki creció en una familia aparentemente normal, de tradición japonesa. Su padre era una persona reconocida por la comunidad donde residía. Asimismo, era también respetado y muy querido, ya que era dueño de un periódico local, una pequeña imprenta de distribución en Itsukaichi, quienes se encargaban de llevar la noticia a su vecindario día a día. Tsutomu no era hijo único, tenía dos hermanas que vivían con él. Su comportamiento en la niñez era dócil y tranquilo, no era agresivo ni extraño, salvo por su problema en las manos. Era como cualquier otro niño normal. De hecho, nada en él haría sospechar que años después pudiera convertirse en el monstruo que llegó a ser en la edad adulta, cuando terminó por ceder por completo ante el demonio de su enfermedad mental, decayendo en la miseria absoluta.
Tsutomu Miyazaki asistía a la escuela elemental de Itsukaichi, Tokio, pero allí su vida continuaba intoxicándolo de frustraciones y ultrajes, pues con tan solo 5 años de edad, Miyazaki sufría constantemente de bullying o acoso escolar por parte de varios de sus compañeros de escuela, quienes veían en sus manos, sin desarrollar, la burla principal para arremeter contra él seguidamente, por lo que el joven Tsutomu se aisló completamente de la interacción social con otros niños, decisión que causó en él un trauma infantil severo, llevándolo a refugiarse obsesivamente en el anime, las historietas y el manga como método de entretenimiento. Los años fueron pasando y el señor Tsutomu Miyazaki se volvía cada vez más solitario y ensimismado. Los pocos compañeros de escuela que trataban con él y sus maestros lo calificaban como un niño bastante inteligente, con calificaciones excepcionales, tranquilo, pues nadie lo conocía en verdad, pues era reservado y silencioso. Un niño que en el fondo solo quería llevar una vida normal como la de cualquier otro niño. Tsutomu Miyazaki culpaba reiterativamente el sufrir de deformidades en sus extremidades con el no poder llevar una vida normal como la del resto de sus compañeros. Esto lo manifestaba claramente en sus constantes ensayos escolares y en sus escritos personales, los cuales solía redactar como una forma de desahogo. Al transcurrir el tiempo, Miyazaki continuó sumergido en el mundo del anime y el manga, algo que en principio era común y normal, especialmente en Japón. No obstante, Tsutomu Miyazaki empezó a leer contenido cada vez más pesado, compulsivamente hasta desvelarse a altas horas de la noche, lo que fue afectando su vida académica y familiar. El joven ya no hacía caso a sus docentes en la escuela ni dedicaba tiempo al estudio como antes. Tampoco repasaba para los exámenes de la escuela, lo que infirió seriamente en sus calificaciones, las cuales bajaron su promedio radicalmente. Miyazaki prefería invertir la mayoría de su tiempo en consumir manga, dibujar cómics, ver hentai sin censura y consumir diferentes tipos de la industria para adultos. A pesar de que Tsutomu Miyazaki conocía el idioma inglés y podía hablarlo medianamente bien, se proyectó asistir a la prestigiosa Universidad de Meiji, pero sus planes se fueron desplomando y haciendo imposibles, debido a su decadencia en el ámbito académico, a su repentina baja de calificaciones y a la disminución de su promedio. Tras su postulación a la academia, el joven quedó entre los últimos puestos de ingreso, razón por la cual desistió de la universidad, alimentando aún más su frustración. Tras este fallo académico, Tsutomu Miyazaki decidió estudiar un técnico en fotografía, graduándose en el año 1983 a sus 23 años de edad. La relación con sus familiares también se volvió difícil y distante. Dado a su repentino cambio de personalidad, sus hermanas no lo toleraban y tampoco sus demás parientes. Al parecer, el único que medianamente lo comprendía era su abuelo, Shokichi. Un compañero de su universidad declaró que el joven Tsutomu Miyazaki sufría de microfalosomía, una enfermedad que consta en tener el miembro viril masculino desproporcionalmente pequeño, lo que le impedía a Tsutomu Miyazaki relacionarse abiertamente con mujeres adultas, sintiendo una gran vergüenza. No obstante, esta situación no infería en la disminución de su apetito íntimo. Por el contrario, incrementaba hasta tal punto en que Tsutomu Miyazaki fotografiaba las piernas de las jugadoras de tenis de su universidad, tratando de capturar imágenes de debajo de sus faldas para luego autosatisfacerse en su intimidad.
En el año 1984, sin ningún control o asesoría psicológica, el joven pervertido Tsutomu Miyazaki empezó a consumir géneros más extremos de la industria para adultos, entre ellas la clasificación gore, con situaciones de extrema violencia, amputaciones, cortes, decapitaciones y dolor intenso, situaciones de tortura y hasta industria íntima que involucra a menores de edad. Tal vez la única persona que toleraba y hablaba con Tsutomu Miyazaki era su abuelo, el señor Shokichi. Sin embargo, el hombre murió en el mes de mayo del año 1988, y esto fue algo que dejó impactado a Tsutomu Miyazaki, ya que era tal vez la única persona por quien sentía algún tipo de afecto o, digámoslo, vínculo de amistad honesto. Luego de la incineración del señor Shokichi, Tsutomu Miyazaki consumió parte de las cenizas de su abuelo como símbolo de ritual para mantener la memoria de su pariente al interior de su cabeza y de alguna manera fusionar sus energías. Tras la lamentable defunción de su longevo pariente, la vida de Tsutomu Miyazaki se fue complicando cada vez más. La relación con su familia se volvió distante y problemática. Fue descubierto viendo a sus hermanas desnudas en la ducha, y cuando fue reprendido por ellas y por su propia madre, lo hizo sentir profundamente mal, como una basura. Por lo tanto, el joven arremetió contra ellas, agrediéndolas físicamente entre bofetadas y puñetazos. En la tarde del día 22 de agosto de 1988, una pequeña niña de solo 4 años llamada Mari Kono desapareció misteriosamente mientras jugaba con otra niña también de su edad. Luego su padre la reportó a la policía de Tokio. Tsutomu Miyazaki habría persuadido a la menor desaparecida subiéndola a su auto, un Nissan Langley color negro, conduciendo hasta el oeste de Tokio, donde detuvo su auto bajo un puente cerca de un sendero boscoso y solitario. Luego de esperar por un rato, asesinó a sangre fría a la menor de edad y abusó del cuerpo de la niña. Luego tomó las prendas de vestir de la víctima y volvió a su auto. Otro de sus impulsos homicidas sucedió el 3 de octubre del año 1988, cuando el asesino conducía nuevamente su Nissan Langley color negro por la prefectura de Saitama. Allí se encontró con la señorita Masami Yoshizawa, otra menor de edad, una niñita de tan solo 7 años de edad. Nuevamente, el psicópata convenció a la niña de subir al auto con él. Luego fueron a la misma zona donde había asesinado a su primera víctima y la asesinó, abusó del cuerpo y salió de la escena del crimen llevando sus vestiduras como trofeo. Por otro lado, la policía de Tokio, quienes ya estaban tras la pista del sospechoso, no tenían pruebas suficientes para identificar al presunto homicida, debido a que ese tipo de casos rara vez sucedían en la ciudad, no teniendo ni la capacitación ni la capacidad para ser óptimos al respecto. El día 12 de diciembre del año 1988, el asesino volvió a atacar, llevándose la vida de una niña de tan solo 4 años. La niña, Erika Namba, quien volvía de casa de un amigo cuando fue secuestrada, obligándola a subir a su coche como las niñas anteriores. E igualmente, el asesino condujo hasta un estacionamiento en Naguri, donde obligó a la menor a desnudarse y le sacó varias fotografías sin ropa. Luego, la asesinó a sangre fría y metió el cuerpo entre sábanas y luego dentro del baúl de su auto, conduciendo hasta un bosque cercano, donde abandonó el cuerpo sin vida entre la maleza cerca del estacionamiento. El día 6 de febrero del año 1989, el padre de la primera víctima, de Mari
Kono, de 4 años, reportó a la policía que a la puerta de su casa habría llegado una caja con los restos hechos ceniza de su hija y algo de ropa de la menor de edad. También una nota que decía lo siguiente: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. La policía recibió una carta firmada por alguien llamado Yoko Imada, quien declaraba ser el asesino de Mari Kono. En el año 1989, Miyazaki volvió a convencer a una niña para abusar de ella, persuadiéndola para que se bajara las bragas y él poder sacarle fotografías indebidas, pero cuando estaba a punto de tomar las ilegales y obscenas fotografías, varios vecinos de la zona lo descubrieron en sus malas intenciones y trataron de lincharlo, pero logró escapar en esa oportunidad. El día 6 de junio del año 1989, Miyazaki volvió a un parque de Ariake cerca de la bahía de Tokio. Allí se encontró a la pequeña de 5 años, Ayako Nomoto, a la cual convenció de subir a su auto. Luego condujo 800 metros donde la mató y envolvió sus restos entre sábanas para deshacerse de ella. Primeramente, el tipo llevó el cuerpo sin vida a su propio apartamento, compró una cámara nueva y empezó a fotografiar el cuerpo sin vida de la niña en posiciones lascivas. También practicó el onanismo con el cuerpo y copuló con el cadáver en avanzado estado de descomposición. Luego de cortarle las manos y dejar solo el torso, el olor era tan intenso que luego Miyazaki le quitó la cabeza al cuerpo y abandonó sus restos en diferentes partes, exceptuando las manos, las cuales conservó para sí mismo y trató de comérselas por partes. También trató de quemar toda la evidencia de su crimen. El 23 de julio del año 1989, Miyazaki manejó su auto por la ciudad de Tokio cuando identificó a sus siguientes víctimas: 2 hermanas jóvenes jugando de manera tierna, a quienes les ofreció sacarle unas fotografías. La mayor de las niñas salió corriendo a avisarle a su madre, pero Miyazaki aprovechó el momento para capturar a la otra niña, a quien desnudó y fotografió abusivamente. Al llegar el padre de la menor de edad y entender lo que estaba sucediendo, observó cómo el enfermo mental trataba de introducir un lente por la parte íntima de su hija, por lo que iracundo arremetió de inmediato contra el asesino. El padre de la niña logró salvar a su hija y golpear al pervertido, quien logró escapar nuevamente abandonando su coche en la escena del crimen. Luego fue capturado cuando trató de recuperar su auto, arrestado por cargos de obligar a una menor a cometer actos indecentes. Mientras estaba arrestado en 1989, el asesino confesó otro asesinato, el de Ayako Nomoto, cuyos restos fueron encontrados al día siguiente. También declaró ser el asesino de Erika Namba y de Mari Kono. Luego, el 6 de septiembre de 1989, fueron encontrados los restos de Masami Yoshizawa en una zona boscosa de Itsukaichi. Tras los allanamientos y pericias al domicilio del asesino por parte de la policía, se encontraron más de 6.000 cintas de videos, entre ellas grabaciones de Miyazaki sometiendo a sus víctimas. La gran mayoría de los videos eran de anime violento y de ultraviolencia o gore. Títulos como Guinea Pig y otros clásicos del gore estaban en su colección privada, de la cual no se tiene registro actualmente. Debido a sus gustos y aficiones, el anime y el manga, la prensa apodó al asesino como el asesino otaku, empañando la imagen de los aficionados al anime y al manga, quienes fueron vistos aún con más indiferencia en Japón. El padre del asesino, avergonzado por la conducta de su hijo, se quitó
quitó la vida al arrojarse a un río en el año 1994. Luego su hijo psicópata declararía ante la prensa que con la muerte de su padre se sentía como nuevo, liberado. En los años 90 Miyazaki estuvo tras las rejas. Luego en el año 1997 un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio declararon que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, lo que, aunque no lo eximía de sus actos, de cierta forma sí lo justificaba. Tsutomu Miyazaki fue condenado a la pena capital tras su arresto, condenado a la horca en vez de la inyección letal por la gravedad de sus crímenes. Luego de 15 años de condena, tiempo en donde estuvo leyendo cómics, historietas y manga, también viendo series en un pequeño televisor averiado, el 17 de junio de 2008 Miyazaki fue ejecutado. Antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión sobre la importancia de respetar a nuestro par, especialmente desde edades muy tempranas. Yo creo que cuando el bullying es desmedido y solo tiene el único objetivo de hacer sentir mal a alguien, probablemente la adultez de esa persona sea muy complicada. Por lo tanto, profesemos la filosofía del amor, de aceptar al otro, de involucrar al otro a nuestro grupo, de si vemos a alguien solo hablarle, decirle cómo se siente, tratar de que se sienta parte de una sociedad, porque yo creo que muchas veces desde ahí radican las cosas más pervertidas del mundo. No aislemos a las personas. Yo no voy a justificar en absoluto lo que hizo la persona del caso de hoy. Me parece que son crímenes despreciables y aún más cuando se tratan de menores de edad. Pero sí quisiera que si tenemos a alguien en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que vemos que tiene problemas con el relacionamiento social, incluyámoslo, hablemos con él, seamos amigos de esa persona, no lo veamos como un loco, porque cuando hacemos eso estamos hiriendo las emociones de un ser humano. Entonces, créanme que no nos va a costar nada. Seamos amigos de las personas que comúnmente consideramos como rechazados. Yo creo que ahí podría haber un cambio interesante. Es lo único que les quiero pedir como Test Misterios. Seamos amigos del que no tiene amigos. Yo lo hago en mi vida personal y me encantaría que ustedes también. Ahora sí, si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio, y no olvides seguirme en mis dos páginas de Facebook. Ahora sí, sin más que añadir, nos vemos en un próximo caso.